Muy buenos días, iglesia. Good morning. Es un gusto verlos en esta hermosa oportunidad que tenemos de venir a adorar al Señor juntos. Para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia, soy un hijo de Dios y junto con mi esposa Yemima y esta hermosa congregación queremos darles una sincera bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de las implicaciones de resistirnos al llamado de Dios a nuestras vidas. Today we're going to talk about the implications of resisting God's calling. Los próximos 4 domingos vamos a estar estudiando juntos este sorprendente libro de Jonás. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo 1. Pero antes de hacerlo me gustaría invitarlos a que me acompañen a orar. Por favor, inclinen sus cabezas y vamos a orar al Señor. Padre, queremos honrarte y bendecirte por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar aquí juntos. Te ruego, Señor poderoso, que tú hables potentemente a nuestras vidas, que podamos reconocer el llamado que nos has dado. Te quiero pedir de una manera especial, Señor, que tu palabra obre de una manera extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos estar disponibles para escuchar lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas este día en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. Todos sabemos que algunas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no nos gustan. Él nos va a pedir que hagamos cosas también que algunas veces no nos van a parecer atractivas o simplemente que no tenemos ganas de hacer, no estamos dispuestos a hacer. Ante tales situaciones muchas veces vamos a actuar como si tuviéramos la opción de decirle a Dios que no. La pregunta es, si nuestra vida le pertenece a Dios, ¿por qué le habríamos de decir no a su invitación? If our life belongs to God, then why will we say no to His invitation? Creo que lo más lógico sería que respondiéramos positivamente a su invitación, pero algunas veces no lo hacemos. Algunas veces preferimos vivir resistiendo el llamado de Dios a nuestras vidas. Ahora, antes de continuar, me gustaría definir lo que es el llamado de Dios en la vida de sus seguidores. Verás, de la misma manera que en el momento en el que una persona recibe el llamado de Jesús a arrepentimiento, a salvación, de la misma manera, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, Dios nos extiende un nuevo llamado. El llamado de Dios se refiere a la invitación a participar en su obra redentora. God's calling refers to the invitation to participate in His redemptive work. En otras palabras, Dios nos llama a participar con Él en la renovación de todas las cosas, en la recreación de todas las cosas, comenzando a partir del momento en el que nosotros somos transportados de estar muertos a estar vivos. Ahora todo es nuevo, ahora eres una nueva creación, ahora puedes colaborar con la invitación de Dios de hacerlo todo nuevo. Esta es una invitación muy especial. El Señor va a venir a hacer todo lo que existe nuevo, pero tú y yo tenemos la oportunidad de participar con Él, compartiendo el mensaje que trae nueva vida a las personas a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿quién se va a atrever a responder a esta clase de invitación de parte de Dios con un no? ¿Quién le va a decir a Dios que no? Bueno, la verdad es de que muchos de nosotros lo hacemos y lo hacemos muy constantemente, y algunos lo hacemos de una manera más deliberada que otros.
Yo he de haber tenido unos 18 años cuando los pastores de la iglesia a donde íbamos, mi familia y yo, se tomaron el tiempo de platicar conmigo y de preguntarme si había considerado dedicarme al ministerio de tiempo completo y entretener la posibilidad de comenzar a ir a un instituto bíblico para prepararme. Recuerdo que arrogantemente, inmediatamente respondí con un no. No quise ni siquiera entretener la conversación, porque yo ya tenía un plan y no iba a dejar que nadie me estropeara ese plan, ni siquiera Dios. Ahora, esa decisión me hace sentir que voy 10 años atrasado en mi ministerio. En lugar de haber comenzado a los 22, empecé a los 32. Sin embargo, yo puedo entender que Dios es capaz de redimirlo todo y usar aún mi inmadurez, aún nuestra inmadurez pasada, para nuestro propio bien. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a ¿qué? De acuerdo con su propósito. Mis hermanos, Dios es bueno y Él es paciente. Pero Él no nos da permiso para seguir yendo por la vida desaprovechando las invitaciones que Él nos extiende de hacer el bien. La pregunta es: ¿para qué esperar? Yo no sé ¿cómo se ve específicamente la invitación que Dios te está extendiendo en estos días, en esta temporada a tu vida? Tal vez Dios te está extendiendo una invitación de que seas más devoto a tu familia, de que inviertas más tiempo en tu matrimonio, de que inviertas más tiempo con tus hijos, de que platiques más con ellos, de que tal vez empiecen a leer la palabra juntos. Yo no sé. Tal vez en tu trabajo el Señor está moviendo tu corazón para que empieces a trabajar de una manera más consistente, ya no llegar tan tarde, ser más puntual, sacar mayor producción. De esa manera reflejar la gloria del Señor a tu patrón, a tus compañeros de trabajo. Tal vez el Señor está trabajando en tu corazón, haciéndote saber, haciéndote sentir que es tiempo de volver a la escuela. O si estás en la escuela, que es tiempo de sacar mejores grados para prepararte mejor y honrarle a Él. O tal vez es el ministerio. Tal vez Dios te está llamando a estar aquí el próximo miércoles. Si no eres aún un líder o un servidor, de comenzar a prepararte para que un día puedas ser un líder de grupo, empezar a desarrollar ministerio en alguna capacidad. Y sí, sueño con la idea que algunos de ustedes le empiecen a decir que sí al Señor, a un llamado a desarrollar ministerio de tiempo completo. Mi sugerencia es: no esperes más tiempo. No esperes más tiempo. La historia que vamos a comenzar a estudiar este día trata de un profeta israelita llamado Jonás. Y Jonás era un hombre que amaba y disfrutaba predicar la palabra de Dios. Él no tenía ningún problema con ello. La única condición era que su audiencia fuera israelita. Mientras Dios lo llamara a predicar su palabra al pueblo de Israel, Jonás no tenía ningún problema. El asunto es que un día a Dios se le ocurrió ordenarle a Jonás que fuera a proclamar su palabra a la capital, a Siria, a la competencia, a otro país que, igual que Israel, estaban expandiendo sus territorios. Este es uno de los momentos donde la nación de Israel se está expandiendo. A pesar que son más desobedientes que nunca, están siendo más prósperos que nunca.
Pero hay un país que compite con ellos, es el país de Asiria. Ese país tiene una capital, la capital se llamaba Nínive. Dios le pide a Jonás que vaya a predicar su palabra a Nínive. Y a Jonás no le gusta. Dios le dijo a Jonás en el versículo 2: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Go to the great city of Nineveh and preach against it. Ahora, en esos tiempos, los asirios estaban perfilando para ser una gran nación. Y era sabido que la ciudad de Nínive, en particular la capital de ese país, era una ciudad en donde habitaban personas muy sanguinarias y malvadas. Eran malosos, no solamente con los otros pueblos cuando peleaban guerras, sino entre ellos mismos. Ellos eran una clase de persona que eran muy agresivas. La maldad de ellos había llegado hasta la presencia del Señor. Así como Sodoma y Gomorra eran ciudades extremadamente hipersexuales y su maldad llegó hasta la presencia de Dios, esta ciudad era una ciudad hiperviolenta y la maldad de ellos llegó hasta la presencia de Dios. Además, a esas alturas, y esto es clave, ya Jonás había escuchado las profetas de Oseas y de Amós acerca de cómo Dios pronto usaría a los asirios como un instrumento para traer juicio sobre la nación israelita a causa de su desobediencia. Entonces Dios ya le había hablado a profetas, a los cuales ha escuchado Jonás, de que los asirios vendrían y conquistarían a Israel. Y Dios le dice ahora a Jonás: ve y predícales a los asirios. Jonás dice: no. ¿Cómo pues quieres tú que yo vaya y les predique a los asirios? ¿Qué tal si se arrepienten? Y en lugar de que los destruyas y esas profecías de Amós y de Oseas no se cumplan, si se arrepienten, ese imperio crece, se desarrolla y vienen y hacen lo que los profetas han dicho que van a venir a hacer. Entonces Jonás lo está cuadrando todo. Así como algunas veces nosotros lo cuadramos todo. Así como algunas veces nosotros cuestionamos el llamado de Dios porque creemos, sentimos, pensamos, hacemos cuentas y no tiene sentido. ¿Cómo es que me estás llamando a invertir más en mi matrimonio cuando que ahorita está casi desbordándose hasta el divorcio? Ya no amo a este hombre, ya no amo a esta mujer. Pero si es un llamado de parte de Dios, te conviene que lo hagas y lo hagas pronto. Jonás sabía que Dios es bueno. Jonás conocía la palabra del Señor y el versículo que es más popular, que es más, se hace más presente en las escrituras en el Antiguo Testamento. Jonás sabía que Dios era un Dios compasivo, que era un Dios que no quiere que nadie perezca. Él sabía que aunque los ninivitas eran enemigos de Israel, Dios quería, Dios podía extenderles misericordia. Déjame te lo pongo en un ejemplo acá clásico. Vamos a decir clásico, di conmigo clásico. El clásico: Dios pone en tu corazón que empieces a orar, que empieces a tratar bien, que empieces a mandar textos, que empieces a ayudar de cualquier manera a tu prima. La prima que cuando eran jóvenes te robó el novio. La prima que es bien chismolera.
La prima con la que ya tienes 10 años de no hablar. La prima con la que tus hijos y sus hijos han estado compitiendo por el amor de los abuelos. La prima que no puedes ver ni en pintura. Y el Señor diciéndote, empieza a orar por esa prima. Cuando veas a esa prima, empiézala a tratar bien. Empieza a ayudar a esta prima cuando está en necesidad. Cuando hay oportunidad, háblale acerca de Dios. Imagínate tú, mujer, pensando, yo no quiero que salves a mi prima. No la aguanto en este mundo, menos la quiero conmigo en la eternidad. Algo así estaba sucediendo con Jonás, pero mucho más grande. A ningún israelita le caían bien los asirios. Así que Jonás decidió rechazar el llamado de Dios. Jonah decided to reject God's calling. Y esa actitud no fue más que un acto de rebelión en contra de Dios. Pero resistir el llamado de Dios es un acto de rebelión. Resisting God's call is an act of rebellion. Al parecer el profeta Jonás pensaba que tenía la opción de decirle a Dios que no y que al final todo seguiría normal en su vida. Tanta fue su rebelión que Jonás decidió subirse a un barco que lo llevaría lo más lejos posible, no solamente de la ciudad de Nínive, escucha bien, no solamente de la ciudad de Nínive, sino lo más lejos de Dios. Versículo 3. Pero Jonás huyó ¿de quién? Del Señor. Esa es la onda, no es la prima. Es el llamado del Señor. No rechaza a los asirios, no rechaza a los ninivitas, rechaza al Señor, huye del Señor. Y como puedes ver, este profeta no solamente le dijo que no a Dios, le pareció tan ofensiva la invitación de Dios que decidió alejarse de él, como si Dios tuviera malas intenciones hacia él y desde luego hacia su pueblo Israel. Jonás huyó, fíjate nada más, hasta una ciudad que estaba a 2.500 millas de distancia en la antigua Iberoamérica, lo que ahora es España. En lugar de haberse ido por tierra 550 millas de Jopa a Nínive, él se fue a la ciudad de Tarsis. Ahora él sabía que no podría huir de Dios, como algunos de nosotros lo sabemos. Sabemos que no podemos huir de Dios. De cualquier manera lo intentó. Vamos a ver si se arma. Y algunos de nosotros así vivimos nuestra vida, huyendo de Dios. Ya sabemos, porque tontos no somos. Ya sabemos lo que Dios nos está llamando a hacer. Y no lo hacemos. ¿Por qué razón? ¿Porque no queremos hacer esa cosa específica? No, le estamos diciendo no a Dios. Y es horrendo caer en las manos de un Dios vivo. No es la mejor opción que puedes tomar, seguir rechazando la voluntad, el plan perfecto de Dios. Permíteme preguntarte, ¿has estado intentando alejarte de Dios y no puedes? Síguele. ¿Cuánto tiempo más? ¿10 años más perdidos? 15 años más, 20 años más. ¿Cuánto tiempo más vas a estar huyendo de Dios? Él te dice sí a esto o no a lo otro, y uno sigue siguiendo sus propios deseos. El
compromiso que hicimos desde el principio, permítanme recordarles, de nuestra relación con Jesús, fue de vivir como sus siervos, fue de vivir para hacer su voluntad. Our commitment from the very beginning of our spiritual journey with Jesus was to live for Him, to serve Him. Y fallar a ese compromiso nos va a traer consecuencias. Resistir el llamado de Dios es lo que va a provocar. Resisting God's call brings consequences. Verás, en su afán de huir del llamado de Dios, Jonás sin querer no solamente puso en peligro su vida, sino que también puso en peligro la vida de toda la tripulación del barco al que decidió subirse para ir a la ciudad de Tarsis. No solamente provocó problemas personales, sino que ahora un montón de personas a su alrededor están a punto de pasar el susto más terrible de sus vidas. Eso es lo que hace el pecado. ¿Tú piensas que estás tú solito contra el mundo? ¿Tú solito regándola delante de Dios? Resistir el llamado de Dios siempre trae consecuencias, no solamente a la vida personal del individuo, sino lamentablemente a terceras personas. Mira lo que dice el versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Versículo 5. Todos los marineros tenían miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Empezaron a arrojar el cargamento extra a la mar para aligerar el barco. Como puedes ver, ignorar la invitación de Dios de colaborar en su obra redentora siempre afecta a terceras personas. No hacer lo que Dios te está llamando a hacer en tu matrimonio va a afectar a alguien más. No hacer lo que Dios te está llamando a hacer en tu familia va a afectar a alguien más. No hacer lo que Dios te está llamando a hacer en tu trabajo va a afectar a alguien más en tu comunidad, va a afectar a alguien más en tu iglesia, va a afectar a alguien más y vas a afectar por siempre mientras estés en contra del llamado de Dios a otras personas. Esa es la historia de Jonás. Pero bigger picture, un panorama más amplio. Esa era la historia de Israel. Un pueblo que desde sus orígenes Dios lo creó, Dios lo formó, Dios los llamó para que fueran de bendición. ¿A quién? A todas las naciones de la tierra. Esta no es la historia de un individuo nada más. Así como por medio del profeta Amós. ¿Cuántos de ustedes saben la historia del profeta Amós? Levanten su mano. Ok. Mira, la historia del profeta Amós es increíble. Es también otro libro en el Antiguo Testamento de los profetas menores. La historia de este hombre es muy increíble. Dios llama a un hombre llamado Oseas a que vaya y tome a una mujer prostituta como su esposa. Eso es lo que hace Oseas. Va y toma a esta mujer que es prostituta como su esposa. Y luego esta mujer, como le gusta la vida loca, deja a Oseas y Dios le dice a Oseas: Oseas, ve y retoma a tu esposa. Y ahí va Oseas y lo hace una y otra vez. Entonces la historia de Oseas se convirtió en un chiste. Como un profeta de Dios, toda la nación empezó a escuchar no el mensaje de Oseas, sino la historia de Oseas. Y luego Dios usó a Oseas para decirle: mi vida es un reflejo de la nación de Israel. Nos hemos prostituido con otros dioses. El Señor ha venido a redimirnos una y otra vez, vamos y hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. La historia de Jonás, la misma cuestión.
Dios está creando un panorama, una historia en la que el pueblo de Israel empiece a poderse a ver reflejada ahí. Jonás quiere ignorar la realidad de que lo que él hace afecta a otras personas. Mira lo que dice el versículo 5. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormir profundamente. Dios le dijo, la primera palabra que Dios le dijo fue: Jonás, levántate. ¿Qué es lo que hace Jonás? Jonás baja al muelle, se sube en un barco y ahora baja de nuevo a lo profundo de la nave. En lugar de levantarse, en lugar de ir hacia Nínive, él empieza a bajar y a bajar. Su influencia empieza a bajar. Su llamado empieza a ignorarse y por lo tanto a diluirse. Este hombre dormía profundamente. Él pensó que iba a poder actuar contrariamente a la voluntad de Dios y que podría seguir viviendo como si nada, pero eso no es real. Dile a la persona que está a tu lado, dile: eso no es real. Eso no es real. La Escritura nos enseña en Romanos 12:6 que el Señor disciplina a los que ama. Y si ciertamente muchas cosas negativas que nos pasan en la vida no son castigo de Dios en ninguna manera, simplemente la vida es muy difícil, la vida es muy dura, en algunas ocasiones Dios va a ejercer su disciplina sobre nuestras vidas. Sobre todo cuando estamos desobedeciendo su llamado. Y puesto que Dios amaba a Jonás, lo disciplinó. Y así sucedió. Dios envió una tormenta a su vida. Esa es la historia que viene sobre Jonás, pero los marineros de ese barco empiezan a sufrir también a causa de la tormenta que viene a Jonás. ¿Quién sufre cuando hay un divorcio? ¿Quién sufre cuando hay adicción? ¿Quién sufre cuando hay un aborto? ¿Quién sufre cuando hacemos algo malo? No es solamente el individuo, son las personas alrededor también. Mis hermanos, el pecado siempre trae tormentas a nuestras vidas. Cada pecado viene acompañado de una tormenta. Entonces, si ya tienes 2-3 años y sabes que no me la acabo, a lo mejor es tiempo de empezar a reflexionar. ¿Esto solamente es algo difícil porque la vida es difícil? ¿O estoy ignorando el llamado de Dios de una manera específica? Sigo haciendo lo que quiero cuando quiero y luego vengo el domingo y le digo al Señor: perdóname, me voy el lunes a hacer exactamente lo mismo. Entonces sucedió lo inimaginable. Di conmigo: inimaginable. Eso es lo inimaginable, verso 6. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Ahora los patos le empiezan a tirar a las escopetas. Ahora los inconversos empiezan a decirle a Jonás: ya deja de pistear. Ya deja el foco. Ya deja esos amigos. Ya deja esos pasatiempos. Son los inconversos. Son las mismas personas con las que andas haciendo el desastre que te dicen: oye, tú puedes tener una mejor vida. ¿Qué estás haciendo aquí? Durmiendo. ¿Por qué durmiendo? Porque no quería escuchar. Este hombre estaba deprimido.
Nuestra sociedad está hundida en la depresión porque vamos constantemente en contra de Dios. Quiere ignorar el mundo, no quiere escuchar lo que nadie tiene que decir. ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿Cómo es posible? Ahora, lo irónico de esta situación es que fue un inconverso gentil que le dijo al profeta de Dios que despertara y que buscara de Dios. Jonás estaba dormido. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo vas a seguir dormida? ¿Por cuánto tiempo vas a seguir dormido? Sabes, Dios estaba usando la situación de Jonás para reflejar la situación, como decía hace un ratito, del pueblo de Israel. Un pueblo que estaba dormido espiritualmente. A estas alturas ya el pueblo de Israel debió de haberse establecido en la tierra que Dios le prometió, y deberían de haber empezado a expandirse no territorialmente, sino deberían de haberse expandido en influencia con el amor y el mensaje de Dios. Pero el pueblo estaba dormido. Hoy en nuestros días hay muchos cristianos que sufren de esta clase de adormecimiento espiritual. Many Christians today are spiritually asleep. No por nada vivimos vidas no muy distintas a las de aquellos que viven lejos de Dios. No por nada nuestra sociedad nos tacha de clasistas, de racistas, prejuiciosos y de falsos. Mis hermanos, nuestra rebelión al llamado de Dios está causando escúchame bien, mucha confusión. Y es que resistir el llamado de Dios es lo que genera confusión. Había alguien que tenía la solución. Había alguien que no debería de estar ahí. Toda la embarcación está completamente confundida. Todos sabían que algo extraño estaba pasando. Todos sabían que algo no estaba bien. Estos eran hombres experimentados en alta mar. Ellos saben que esta tormenta no es normal. Es como si esta tormenta estuviera atacando al barco, golpeando al barco, queriendo hundir al barco. Entonces los marineros comenzaron a lanzar suertes, empezaron a lanzar dados para ver quién era el culpable de que esta tormenta quisiera destruir al barco. ¿Y qué creen? La suerte cayó sobre Jonás. Así fue como la tripulación del barco se dio cuenta que Jonás era el culpable. Jonás no dijo: hey, ¿saben qué? Traigo un pleitazo con Dios. No. Jonás se queda calladito viendo cómo la suerte cae, viendo cómo los dados ruedan. Cuando cae la suerte sobre él, ya no hay un lugar a donde escapar. Es triste ver cómo es que Jonás no reconoció la situación por iniciativa propia. Prácticamente él estaba dormido y no le importaba que los demás murieran con tal de huir de Dios y de su llamado. Permíteme preguntarte: ¿qué estás dejando morir a causa de tu necedad? ¿O qué no has permitido ver nacer y crecer a causa de tu adormecimiento espiritual? Verso 8. Entonces los marineros le dijeron a Jonás: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos ese desastre? ¿A qué te dedicas?
¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Presta atención, el orden de las preguntas y cuál es la primera pregunta. ¿Cuáles son las dos preguntas hasta arriba? Porque eso va a ser bien importante al darnos cuenta entonces cómo Jonás responde. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Date cuenta, ellos le están preguntando a qué te dedicas. Ellos le están preguntando quién es responsable de causar ese desastre, pero él escuchó nada más las últimas preguntas y en lugar de haber respondido las primeras preguntas primero, responde las últimas. Dice, soy hebreo, soy mexicano, soy bien latino, soy bien americano, soy americanista, soy carpintero, soy arquitecto. Respondió primero lo que él sentía que era más importante en su vida, lo que lo definía más sobre cualquier otra cosa. En lugar de que Jonás se identificara primeramente como un siervo de Dios, con lo primero con lo que él se identificó fue con su nación. Y ahí está el problema. Dile a la persona que está a tu lado, ahí está el problema, pues. Esa es la cosa. Soy inmigrante y vengo a ganarme $1 y aprovechar el sueño americano. ¿Y qué haces tú? Pues trabajar. ¿Y qué hiciste ayer? Trabajar. ¿Y qué vas a hacer el fin de semana? Pues puro chambear. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. La pregunta es, ¿cómo te identificas tú? ¿Dónde está tu identidad? Nuestra identidad como cristianos debe de estar en el Señor y en nadie más. Somos cristianos ante todo. We are Christians first and foremost. Las identidades cristianas superficiales explican entonces por qué muchas personas que profesamos ser seguidoras de Jesús no tenemos interés en las necesidades de los demás. Y en lugar de buscar servir a los demás, tenemos actitudes egoístas. Entonces, al oír esta respuesta de Jonás, los marineros, escucha bien, se aterraron, se asustaron aún más, pues se dieron cuenta que Jonás huía del Señor, que Jonás era un profeta de Dios, ignorando el llamado de Dios. Entonces se comenzaron a preguntar qué es lo que iban a hacer con él. Entonces Jonás les dijo, ya después de mucho tiempo, no fue lo primero que dijo. Cuando ellos empezaron a tirar suertes, él no dijo, ¿saben qué? Soy yo, me va a aventar un clavado para sacrificarme por la tripulación. No fue lo que hizo. Ahora está entre la espada y la pared. Y ahora dice, tómenme y láncenme al mar, poniendo la presión en los marineros. Él podía aventarse un clavado, pero dice, tómenme, láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Entonces ahí Jonás toma responsabilidad, pero a medias. Y en ese momento decidió ofrecerse como un sacrificio para salvar a la embarcación. A medias. ¿Por qué? Porque ahora los marineros tienen que hacer la parte difícil. Mis hermanos, tenemos que tomar nuestra responsabilidad por nuestro propio bien y por el bien de los demás. Escucha bien, tu llamado es tu responsabilidad. No es mía, no es de la persona que está a tu lado. Tu llamado es tu responsabilidad. Entonces los tripulantes
clamaron al Señor diciendo: oh Señor, tú haces lo que quieres. Y ahí usan el nombre de Dios, de empezar a orar a sus dioses con D minúscula. Empiezan a adorar al Dios verdadero, a Yahweh. Tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Ahora nota que son ellos los que están orando a Dios, no es Jonás. Y es irónico que esa actividad antimisionera o antimisionera de este profeta rebelde acercó a estos marineros gentiles a Dios. Así como si los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Aquel camarada que andaba pisteando contigo ahora está buscando al Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor. Todo es nuevo. ¿Y tú qué estás haciendo? Esperando, ignorando el llamado de Dios. Dios siempre obra para bien sobre quienes le aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito, aunque algunas veces seamos necios. Con esto quiero decir, estás vivito ahorita, estás aquí, estás escuchando este mensaje, quiere decir que Dios te está extendiendo una invitación. A lo mejor no es nueva, a lo mejor es la misma invitación que te ha estado extendiendo ya por meses, ya por años, y es ahora donde por fin tienes que empezar a decir que sí. Verás, por ejemplo, si tú tomas esa decisión, yo sé que Dios puede redimir aún aquellas cosas que tú no hiciste bien o que dejaste de hacer que Dios te estaba llamando a hacer. Por ejemplo, a pesar de sentir que estoy atrasado 10 años en el ministerio, durante esos 10 años que estaba bien ocupado en la escuela, en el trabajo, cruzando la frontera para allá y para acá, para venir a trabajar, Dios me dio la oportunidad de invertir cada momento libre que yo tenía en la vida de mis dos mejores discípulos, mis hijas Adalí y Anet. Y gracias a Dios, a pesar de que estaba muy sobreocupado, muchas veces mi tiempo libre, como dije, lo dedicaba en invertirlo con ellas. Ellas se convirtieron en mi pasatiempo. Ellas se convirtieron en, cuando tengo tiempo, el sábado saliendo del trabajo, porque trabajaba hasta el sábado a mediodía, vivía en Tijuana, llegaba ya 12:30, una era vamos a pasar tiempo con ellas, el domingo vamos a estar con ellas, vamos a ir a la casa de Dios y luego vamos a pasar tiempo con ellas. Ese tiempo Dios permitió que fuera bien usado para que ellas se convirtieran en hermosas mujeres, esposas y siervas de Dios. Honestamente, yo creo que si me hubiera invertido en el ministerio cuando mis hijas eran niñas, muy posiblemente no hubiera tenido mucho tiempo para ellas, porque era tan inmaduro que el ministerio me hubiera consumido. Y muy posiblemente ellas hubieran terminado resentidas con el ministerio, como muchos y muchas hijas de pastores. Y hoy le agradezco al Señor que ese no es el caso. Mis hijas aman al Señor y le agradezco poder ver como sus esposos también. De la misma manera, en este pasaje podemos ver cómo es que a pesar de que Jonás estaba evadiendo el plan original de Dios, Dios lo estaba usando para que los marineros del barco empezaran a buscar de Dios. Dicho sea de paso, esos marineros no eran judíos, no eran israelitas, no eran hebreos. De una manera muy extraña, Dios los usó. Ellos tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se desbordó sobre Jonás, pero ya no sobre el barco, ya no sobre los marineros. Jonás tomó responsabilidad.
Ellos tuvieron que aventarlo porque, como te digo, y la tercera vez, él no tuvo el valor de aventarse. Pero Dios tenía un propósito para la vida de este hombre. Es triste ver cómo Jonás prefirió enfrentar el caos de las aguas antes que el llamado de Dios a su vida. Ahora, el texto no nos dice que Jonás les dijo a los marineros: aviéntenme a mí, porque se estaba sacrificando. Yo más bien creo que él les dijo: aviéntenme, porque no quería ir a predicar a Nínive. Lo que sí sabemos es que Dios no había terminado con Jonás. Verso 17: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez. ¿Quién preparó este gran pez? Dios. Y Jonás duró el mismo tiempo en ese vientre de ese pez que Jesús duró en la tumba. Tiempo en el que los enemigos físicos y espirituales del Señor celebraban porque pensaron que lo habían matado. Pero para su sorpresa, así como Jonás, Jesús se levantó de entre los muertos, no para ir a predicar a Nínive, sino para que su mensaje fuera proclamado en todos los rincones de la tierra. Esa, mis hermanos, es la señal de Jonás. A Jonás le tomó 3 días en el vientre de un gran pez para reconocer que su vida no le pertenecía a él, que su vida le pertenecía a Dios. La pregunta es: ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti? Yo pienso que Dios nos está llamando a vivir nuestra vida a la manera de Jesús, no a la manera de Jonás. Pero tú y yo tenemos que responder.